Bueno, les doy la bienvenida a la experiencia de existir. Soy Carolina Wilson. En esta oportunidad los quiero invitar a observar y a observarse como si dentro de ustedes hubiera un equipo de distintos jugadores, ¿sí? Y cada jugador tiene una característica. Y me gustaría que empiecen a pensar cuáles son las partes de ustedes, o le vamos a decir los jugadores internos, que son más habituales, ¿sí? Por ejemplo, si tengo algún jugador que es el enojón, el que reacciona y responde impulsivamente, o si tengo alguna parte de mí que es la víctima, bueno, cómo es esa víctima, porque todos tenemos una, en realidad, eso es algo bastante humano y natural. Hay un montón de situaciones donde nos sentimos heridos y realmente asumimos ese papel. Pero bueno, es importante empezar a registrar cómo es nuestro papel, sería cómo jugamos ese papel, ¿sí? Y bueno, puede haber otros personajes que están más conectados con partes de nosotros que aceptamos más. Qué sé yo, el personaje fuerte, el personaje que puede resolver. Les estoy dando ejemplos en general, ¿sí? En este caso, el ejercicio sería empezar a pensar cuáles son sus personajes internos más habituales, ¿sí? Y empezar a poder observarlos y ver cómo es que salen a jugar a la cancha, sería, de mi vida, ¿sí? En qué momento, asociados a qué situaciones, con qué tipo de personas suele ser que use más un personaje que otro, qué características tienen esas personas con las que por alguna razón sale ese jugador interno y no otro. Un poco, bueno, es como un pequeño ejercicio para que jueguen con ustedes mismos y que amplíen como su capacidad de observación, entendiendo que también de alguna manera tenemos al tener todas estas partes de nosotros que forman nuestro ser de algún modo, si las podemos empezar a identificar y a caracterizar y a nombrar y a observar como por separado, ¿sí? Por decirlo, si fuera un jugador, a ver cómo juega ese juego, digamos mi jugador, puedo empezar de a poco a elegir cómo quiero que juegue, si voy a usar esa parte de mí, bueno, de qué manera, ¿sí? O si le voy a bajar el volumen y le voy a decir, no, mejor quedaste sentado en el banco de suplente, que va a salir a la cancha a jugar otra parte de vos, que por ahí sea mejor para esa situación en particular, ¿sí? Sería empezar a ser conscientes de nuestro equipo interno, ¿sí? Como en la película Intensamente, ¿no? Que tenían todos estos personajes, la alegría, la tristeza, pero en este caso no sería necesariamente caracterizar las emociones, sino ver las partes de nosotros que de alguna manera nos sirven para caminar nuestra vida y nuestras interacciones cotidianas, ¿sí? En teatro sería, bueno, ¿cuál es el personaje? ¿Sí? El tema es que muchas veces tenemos muchos personajes, ¿sí? Muchas veces no, la mayoría de las veces todos tenemos muchos personajes, porque los personajes tienen que ver también con los roles que tenemos y los roles que quizás pudimos desarrollar más en nuestra vida o menos, y de acuerdo a eso va a poderse como percibir la agilidad o la destreza que tienen estas partes nuestras, nuestros personajes para determinadas situaciones, para determinados desafíos que la vida nos presenta, ¿sí? Por ejemplo, si tengo muy desarrollada la capacidad de hablar y de comunicar, puede ser que en algunas situaciones ese personaje pueda salir con más facilidad
y puede ser que me ayude, o puede ser que a veces no me ayude, que a veces sea bueno mejor que se siente en el banco de suplente y que se quede en silencio, porque más allá de que la capacidad de comunicar y de hablar es muy útil, también es útil elegir conscientemente cuándo utilizarla y cuándo no. O puede ser al revés, por ejemplo, si ante algo que me pasa me siento algún tipo de malestar o me conmueve de algún modo y instantáneamente me cierro, se cierra el pecho y me quedo callada o me quedo callado, bueno, eso también muchas veces va a producir una tensión interna, como por ahí comenté en otro video, que me va a empezar a generar como malestar, ¿sí? Y bueno, entonces quizás ahí no es tan útil que el personaje silencioso sea el que esté jugando en esa situación en particular, ¿sí? Por ahí está esta propuesta de pensarse como un equipo interno, donde tenemos distintas partes, también nos permite como empezar a ser más flexibles y ver qué personajes serían más preparados para determinadas situaciones y cuáles no. Y bueno, y quizás puede pasar que en mi cancha interna haya algún jugador que no tenga y que esté necesitando tener. Bueno, yo no sé mucho de fútbol, pero supongo que si en un equipo se necesita un delantero y no hay ninguno que tenga experiencia en ser delantero, bueno, habrá que desarrollarlo y habrá que entrenarlo y habrá que poner a alguna persona a que se acostumbre a jugar en esa posición. Bueno, en el equipo interno también sería empezar a desarrollar esa capacidad o esa habilidad que sentimos que no tenemos, ¿sí? El que, por ejemplo, tiene habilidad para hablar y para expresarse, en algunas situaciones puede ser que necesite desarrollar la habilidad de silenciarse o de callarse, o al revés, el que tiene la habilidad de estar en silencio y de dejar pasar las cosas, puede ser que necesite empezar a desarrollar la habilidad de expresarse, de identificar lo que pasa, de poder manifestarlo, de poder transmitir su punto de vista y así generar un diálogo constructivo con la otra persona para poder llevar mejor alguna situación, resolver algún tema puntual o cumplir algún objetivo concreto que se necesite. Puede ser si estoy trabajando con otra persona y tengo que coordinar, por ejemplo. Bueno, entonces los dejo y bueno, coméntenme qué les parece, si pudieron en la semana empezar a observar sus personajes internos. La propuesta es, si los observo, quizás me ayuda a empezar a poder nombrarlos y bueno, y caracterizarlos y describirlos, como es mi enojón. Mi enojón es, y poder agarrar un cuaderno y empezar a describir cómo es esa parte mía que se enoja, cómo suele enojarse, de qué manera lo hace, cómo lo manifiesta o cómo no lo manifiesta, qué le pasa al cuerpo cuando se enoja, asociado a qué situaciones se suele enojar. Bueno, esos son algunos ejemplos. Bueno, los dejo. Muchas gracias.